El estadio del Club Olimpia de Paraguay, Osvaldo Domínguez Dib, será sede de uno de los partidos inaugurales del Mundial de 2030. Esto como parte del centenario del máximo torneo de fútbol del planeta, donde Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los primeros partidos del Mundial de 2030. Pero para que el estadio del Olimpia forme parte del evento mundialista deberá pasar por una ambiciosa remodelación para cumplir con los requerimientos de la FIFA, que lo transformarán en el mejor estadio de Paraguay. A través de varias publicaciones en sus redes sociales, Olimpia mostró imágenes y videos de las distintas modificaciones que se realizarán en el recinto, y en este video conoceremos todos los detalles. En el canal ya hay un video donde hablo de los estadios que formarán parte del Mundial 2030, por si quieren verlo. El escenario es uno de los más antiguos del país, inaugurado el 15 de mayo de 1965 en un amistoso frente al Santos de Pelé. Su construcción se llevó a cabo durante la presidencia de Manuel Ferreira Sosa, motivo por el cual fue el nombre del estadio inicialmente. Desde ese momento el recinto es ocupado por el club durante los partidos a nivel local y a nivel internacional. La sede también alberga varios eventos importantes de toda índole como conciertos musicales. El estadio cambió su nombre a Osvaldo Domínguez Dib para rendir tributo al histórico dirigente. El empresario y político paraguayo se destacó durante sus 2 periodos de presidencia en Olimpia, donde resaltan la obtención de 3 Libertadores y la Copa Intercontinental de 1979. Antes de anunciarse oficialmente la sede del Osvaldo Dib para el Mundial 2030, el club de Olimpia ya tenía decidido renovar su estadio. Actualmente la instalación estaba en un proceso de remodelación, esto debido a que el recinto fue asignado como sede de la final de la Copa Sudamericana 2024, aunque debido a retrasos en las obras la final se tuvo que jugar en la nueva olla del Cerro Porteño. La idea era construir una infraestructura completamente nueva que incluiría una segunda bandeja, palcos VIP y otras mejoras importantes, alcanzando así una capacidad para 32.000 espectadores. Aunque ahora como sede de un mundial, el club anunció un proyecto mucho más ambicioso para el estadio con el objetivo de poder cumplir con las normas de la FIFA. El nuevo recinto de Olimpia garantiza que el estadio será la instalación deportiva más grande y moderna de Paraguay. Cumplirá con la totalidad de los requisitos establecidos por el ente rector del fútbol, asegurando estándares de inclusión, accesibilidad y sostenibilidad de la FIFA. El estadio renovado tendrá una capacidad para más de 46.000 espectadores. La instalación incluirá 338 palcos de lujo, con 198 en la sección oeste, 40 suites a nivel de la cancha, 40 en la sección este y 36 en las secciones norte y sur. También contará con espacios VIP y de hospitality dentro del recinto, 8 patios de comida y 4 espacios para fan zone en los aledaños del estadio, entre otras comodidades. También se convertirá en el primer estadio Smart Venue, lo que significa que será un lugar equipado con tecnología avanzada para mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar la gestión de la instalación. Además habrá una importante renovación en su estructura externa, donde se colocará un techo que cubrirá las 4 tribunas. También el estadio estará rodeado por una estructura metálica de la que colgarán distintas especies de plantas. La instalación no solo tiene vistas hacia el exterior, sino que también se pensó en los hinchas de Olimpia que concurrirán cada fin de semana. Para los fanáticos del equipo habrá una tienda oficial de 600 metros cuadrados y un museo de la eternidad, que revivirá los momentos más icónicos de la historia del club. Olimpia empezó las obras oficialmente en abril pasado para la ampliación y remodelación de su estadio con la demolición de las gradas, y estará listo para recibir por primera vez un partido del torneo mundialista. También se están llevando a cabo las tareas para la adquisición de 3 propiedades, lo que ampliará el terreno del club a 5 hectáreas. La nueva instalación tendrá un costo de inversión de más de $60 millones, de los cuales 20 millones serán dados por la Conmebol, 30 millones serán de las ganancias futuras del nuevo estadio y 20 millones por la venta de los palcos. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del nuevo estadio de Olimpia de Paraguay para el Mundial 2030? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.